Buenas, mi nombre es Francisco Alberto Anquita Beltrán, soy alumno de la asignatura Complejidad y Computabilidad del grado en Ingeniería Informática de la UNED. En este vídeo vamos a hacer la resolución del MDM 222 que dice: el complementario del lenguaje de diagonalización es el conjunto de todas las cadenas W sub i tales que W sub i no forma parte del lenguaje de M sub i o M sub i acepta W sub i. Después de una serie de sencillos pasos veremos cuál de las dos es la respuesta acertada. Bien, en un primer momento vamos a hacer un repaso de una base teórica necesaria para la resolución de este ejercicio. Empezaremos hablando de la codificación de las máquinas de Turing. Define una máquina de Turing M por un conjunto de estados, un conjunto de símbolos de entrada, un conjunto de símbolos de la cinta, una función de transición, un estado inicial, un carácter en blanco y un conjunto de estados finales o de aceptación, con una transición del tipo estado actual, lo que leemos en la cinta, igual a estado destino, lo que escribimos en la cinta, y hacia qué lado movemos la cinta. Podemos codificar una transición como 0 elevado a i, 1, 0 elevado a j, 1, 0 elevado a k, 1, 0 elevado a l, 1, 0 elevado a m, siendo i, j, k, l, m los estados de la transición y que podemos definir de la siguiente manera. Si leemos o escribimos un 0, pondríamos un 0. Si leemos o escribimos un 1, pondríamos 2 ceros. Si leemos o escribimos un espacio en blanco, pondríamos 3 ceros. Si estamos en el estado Q1, ponemos un 0. Si estamos hablando del estado Q2, pondríamos 2 ceros. Y en este caso, si estuviéramos hablando del estado Q3, en el caso de que lo hubiera, podríamos poner 3 ceros y así sucesivamente. Y si movemos la cinta hacia la izquierda, podemos poner un 0. Si movemos la cinta hacia la derecha, ponemos 2 ceros. De esta forma podríamos codificar todas las transiciones de una máquina de Turing. Una vez tengamos hechas todas dichas codificaciones, podemos codificar la máquina de Turing como cada una de las transiciones separadas por dos unos, ya que en todas las codificaciones de las transiciones nunca va a haber dos unos seguidos. Iríamos poniendo otra codificación, otros dos unos y así sucesivamente hasta llegar a la última codificación. Bien, para codificar la máquina iésima solo tendríamos que coger ese i en binario y poner la máquina. Por ejemplo, la máquina 2708 quedaría codificada con esta serie de ceros y unos, siendo 2708 este número en binario al que descartaríamos este primero. Bien, en este punto creo conveniente que el alumno pare el vídeo y resuelva una máquina iésima para poder trabajar con la base teórica. En este caso propongo practicar con la máquina 1250, por poner un ejemplo, aunque puede ser cualquier otra. Bien, visto este punto, vamos a ver otro que es bastante importante en este ejercicio que nos trae. La tabla de aceptación por las máquinas de Turing y el lenguaje de diagonalización. Bien, si formamos una tabla en la que juntemos las cadenas W sub i y las máquinas de Turing W sub j, poniendo un 1 en los sitios donde W sub i es aceptada por M sub j y un 0 donde W sub i no es aceptada por M sub j, tendríamos una tabla de aceptación de las máquinas de Turing. Bien, en este caso estaríamos diciendo que la cadena W sub 1 es reconocida por la máquina de Turing M sub 3 y que W sub 2 no es aceptada por la máquina de Turing M sub 3. Bien, en este punto podemos ver una cosa importante, es la diagonal. La diagonal nos relaciona aquellas W sub i que son aceptadas por M sub i. Bien, o por el contrario, podemos encontrar aquellas cadenas W sub i que no son aceptadas por M sub i. Y esas cadenas serían las que componen el lenguaje de diagonalización. Es decir, el lenguaje de diagonalización está formada por aquellas cadenas W sub i que no son aceptadas por M sub i. O sea, que una máquina de Turing M sub i no aceptaría la propia cadena W sub i. Bien, ya sabiendo lo que es el lenguaje de diagonalización y cómo podemos encontrarlo, en este caso la forma más sencilla sería hacer el complementario de la diagonal, ya que si hacemos el complementario de esta diagonal, por ejemplo, nos saldría 1, 0, 0, 0. Entonces sería el conjunto de las cadenas W sub i 1, al que pertenecería al lenguaje de diagonalización. Bien, visto esto, vamos a ver un poco a grandes rasgos los tipos de lenguaje que podemos encontrar.
Nos podemos encontrar con lenguajes recursivos, que son aquellos para los que existe una máquina de Turing que siempre separa tanto si acepta como si no acepta la cadena. Por otro lado tenemos los recursivamente enumerables, pero no recursivos, que pararía la máquina de Turing cuando consigue aceptar una cadena, pero no pararía cuando no la encuentra. Y por último tenemos los no recursivamente enumerables, que son aquellos para los que no existe una máquina de Turing que acepte ese lenguaje. En este caso queríamos destacar que el lenguaje de diagonalización es un lenguaje no recursivamente enumerable. Bien, visto esto ya estamos en posesión de poder resolver este ejercicio. Lo recordamos. El complemento del lenguaje de diagonalización es el conjunto de todas las cadenas W sub i tales que W sub i no forma parte del lenguaje de M sub i o M sub i acepta W sub i. Bien, el complementario del lenguaje de diagonalización es el complementario del lenguaje que hemos visto ahora, el lenguaje de diagonalización. Bien, lenguaje de diagonalización incluye todas las cadenas W sub i tales que W sub i no pertenece al lenguaje de M sub i, como hemos visto en el anterior punto. Por lo tanto, el complementario del lenguaje de diagonalización incluye las cadenas W sub i tales que W sub i pertenece al lenguaje M sub i. Bien, con esta última cosa que acabamos de ver, podemos decir que la primera es falsa, ya que aquí dice que W sub i no forma parte del lenguaje de M sub i. Pero por definición, vemos que el lenguaje de diagonalización incluye las cadenas W sub i tales que W sub i pertenece al lenguaje de diagonalización. Por tanto, esta primera es falsa. Bien, en un segundo punto vemos M sub i acepta W sub i. Bien, como decimos, el complementario del lenguaje de diagonalización incluye las cadenas W sub i tales que W sub i pertenece al lenguaje de M sub i. Si pertenece al lenguaje de M sub i, quiere decir que M sub i acepta W sub i. Por tanto, esta segunda es verdadera y es la respuesta a nuestro ejercicio. M sub i acepta W sub i. Bien, en este vídeo hemos visto primero cómo codificar las máquinas de Turing y hemos visto algún ejemplo. Hemos visto la tabla de aceptación de cadenas de máquina de Turing y cómo integramos y dónde está y qué significa el lenguaje de diagonalización. Posteriormente hemos visto los diferentes tipos de lenguajes y dónde encontramos el lenguaje de diagonalización. Y por último, hemos procedido a la resolución del ejercicio. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido entendible y que os haya servido de ayuda. Muchas gracias por la atención y un saludo.